Hola, soy Antonia Ganú y les voy a hablar sobre la construcción de los indicadores de gestión. Antes que nada, hay que saber el concepto de lo que es un indicador de gestión para poder continuar y saber lo que se trata el tema. Es aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. Es importante que todos los indicadores reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de la situación será correcto. En cambio, los indicadores más usados son aquellos que se basan en datos económicos y que permiten conocer la evaluación de las ventas y costos de la empresa. Todas las empresas pretenden que el indicador de ventas muestre aumentos sostenidos, mientras que el indicador de costos debe descender o al menos mantenerse bajo control para maximizar las ganancias. Los indicadores de gestión deben ser planeados o diseñados, ejecutados e implementados. Primeramente, hay que planear diseño de indicadores, el hacer, aplicar las mediciones, el verificar, analizar los datos y el actuar, tomar las acciones. En estas diapositivas les muestro los indicadores de gestión, que son información financiera contable, información operacional y información de los resultados. Los indicadores de gestión pueden ser de economía, eficacia, eficiencia, calidad de servicio y salidas. En esta siguiente diapositiva les muestro lo que es el primer paso para la construcción de indicadores de gestión, que vendría siendo qué es lo que se está haciendo. Antes de medir es necesario conocer las actividades que se desarrollan, por lo menos las entradas, el personal, capital, la administración y los insumos, el proceso, las salidas que vendrían siendo los bienes y servicios. En la siguiente diapositiva les muestro el segundo paso, que vendría siendo la definición de variables y la fórmula de cálculo para los indicadores de gestión. Vendrían siendo el absoluto, que es la temperatura, la razón, la tasa, la proporción y la variación. El absoluto, un número que dimensiona el fenómeno de la naturaleza. La razón es el coeficiente de las cantidades. La tasa, el coeficiente de las variables analizadas. La proporción es la relación entre la cantidad y los elementos en común. La variación fija los elementos a establecer en la variación existente entre unos y otros. La siguiente diapositiva les muestro el paso número 3, que es la elección del indicador, que sería el criterio en este cuadro, le representa el criterio de selección, la verificación, que vendría siendo la pertinencia, es el indicador que expresa qué medir en forma clara y precisa. La funcionabilidad es el indicador de monitoreo. La disponibilidad es la información del indicador disponible. La confiabilidad es de dónde provienen los datos. La utilidad es el indicador relevante del cual se quiere medir. En la siguiente diapositiva les muestro el paso número 4, que es definiendo las metas de un indicador, que vendrían siendo las consideraciones para la definición de las metas de un indicador. Todos aplican el valor de actualidad o histórico, el valor de potencialidad o estándar, el valor de competencia, el valor de usuario o cliente, el valor teórico, que más que todo es orientado a las maquinarias. El paso número 5, que viene siendo la fuente de información y frecuencia de recolección, que vendría siendo de dónde proviene la información de los indicadores, cada cuánto se toma, cómo van a recolectar. El equipo suele estar expresado para los fabricantes. En la siguiente diapositiva les muestro el paso número 6, que sería el responsable del indicador. Este define las distintas responsabilidades de los asociados al indicador. Quién trabaja para que se genere la información, quién recolecta la información, quién analiza la información, quién reporta o presenta la información al indicador. En el paso número 7, aquí indica a quién está dirigida la información del indicador. Con base en el destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia del cálculo o indicador en la presentación específica.
En el siguiente paso se muestra el paso número 8, que es la frecuencia del cálculo. Cada cuánto se calcula el indicador, esto dependerá que el destinatario está midiendo. En la siguiente diapositiva y última les muestro el paso número 9, que vendría siendo la ficha de indicadores. Aquí especificamos los elementos que componen cada indicador, los cuales son el nombre del indicador, debe ser concreto y preciso. La sigla es una expresión abreviada. El objetivo, el propósito para cual se mide el indicador. El concepto, todos los conceptos usados en los cálculos. La fórmula del indicador es la expresión matemática. La fuente de datos es de donde provienen los datos. La frecuencia de toma de datos es cuánto se toman los datos. El sentido, cuanto el cumplimiento a mayor resultado. Los valores utilizados en cada definición es la meta. Los responsables de cada cálculo es la frecuencia del cálculo, que cada cuánto calculas. La frecuencia de análisis, cada cuánto se analiza el indicador. Y por último, las observaciones, las reflexiones y recomendaciones pertinentes. Bueno, gracias, espero que les haya gustado.